Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. A continuación vamos a dar inicio con la sesión general a cargo de la doctora María Elizabeth Fraustro Ávila. La doctora cuenta con una amplia trayectoria en la formación docente, en pregrado, en posgrado y actualmente forma parte de importantes organismos académicos nacionales y nos presenta el día de hoy en la sesión general modelos innovadores en educación médica. Le agradecemos mucho a la doctora Fraustro su participación y le agradecemos su asistencia a este congreso. Gracias. Adelante. Gracias, doctor. Pues muy buenas tardes ya. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Para mí es un gusto enorme poder participar como ponente en la sesión general de una de mis alma mater de formación, el Instituto Nacional de Perinatología. Agradezco primero que nada a las doctoras organizadoras, tanto la doctora Viridiana como profesor titular del curso, la doctora Acevedo, por su invitación, y en especial a la doctora Lulu Sousa, mi gran amiga, que me invitó a presentar. Pues la realidad es un tema en donde no vamos a escuchar hablar de la educación tradicional, vamos a escuchar hablar sobre qué es lo que está sucediendo ya, que pensábamos que era un futuro lejano y que en la realidad tenemos a la disposición en este momento. Aun y cuando nuestro país podamos verlo todavía lejano, van a ver a lo largo de la presentación que es algo que puede ser posible, que podamos tener ya como base de su formación, que va a ayudar a poder manejar mejor todos estos atajos que pueden ser un obstáculo para que podamos ser líderes. De la tradición a la inteligencia artificial. Muy bien. No tengo ningún conflicto de interés, excepto por algunas diapositivas de donde la información es obtenida de una compañía que facilitó la información sobre el uso de realidad aumentada, sin poner costos, sin poner ningún mensaje de publicidad. Primero que nada, este 50% que vemos aquí agrandado nos debe llamar la atención. Sí, es muy conocido que los errores obstétricos son en más del 50% en los residentes, en manos de los residentes, porque se formaron observando y no practicando. A partir de esta situación, pues podemos ver que este modelo tradicional en donde muchos nos hemos formado y seguimos formando, pues empieza a tener desventajas en pro de que las pacientes puedan tener desenlaces fatídicos. Y no solo en obstetricia, ¿sí? En todas y cada una de las especialidades médicas que cursamos. El aprendizaje por exposición, ¿sí? Por competencia. Generalmente el residente espera a ver, ¿sí? El famoso veo y después hago y al final enseño, ¿sí? Esto tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque no va a ser exclusivamente en pacientes en donde vamos a poder llevar a cabo este aprendizaje. Y de ahí partimos para comenzar a ver qué tenemos de métodos de innovación para poder mejorar este aprendizaje sin poner en riesgo a nuestros pacientes. Otro punto importante de la enseñanza de los modelos educativos es la evaluación. Tenemos que migrar a modelos de evaluación en donde no se defina por un número, ¿sí? A partir del año 2015 se comenzó a evaluar por competencias, ¿sí? Y en el Tecnológico de Monterrey se inició, gracias a nuestros encargados en posgrado, dentro de ellos la doctora Silvia Olivares, que también será ponente en este congreso, en donde se trajo la información para poder establecer esta importante evaluación, en donde
Las actividades profesionales confiables deben ser evaluadas de acuerdo a que los residentes o el estudiante, el alumno demuestre que tiene una capacidad o competencia o habilidad para poder llevar a cabo su trabajo y formarse en la especialidad que tenga. Y definitivamente podrá ayudar el tipo de tecnología que utilicemos como enseñanza, y el mensaje de punta en este momento es precisamente el uso de inteligencia artificial y de realidad aumentada. No sé si alguno de ustedes utilice ya dentro de su trabajo diario aplicaciones como Cloud, Notebook LM. ¿Quieren levantar la mano? Muchos son jóvenes. Perfecto. Aún así, no son más de la mitad. ¿Se dan cuenta? Y las tenemos gratis, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Muy bien. El modelo tradicionalista, describimos al lado izquierdo de la pantalla cómo es la filosofía. El alumno ve, hace, ¿sí? Generalmente hace, a veces sin supervisión, ¿sí? Y luego enseña lo que aprendió sin supervisión, ¿sí? La métrica de éxito es basada en el tiempo. Por ahí sabemos que puede haber programas en el que, pues, la frase típica, ¿recuerdan? No te mueras si te gradúas. Entonces, eso tiene que desaparecer. La evaluación es sumativa, damos un número muchas veces, y esto no refleja que realmente el alumno tenga la capacidad de tener o haber llevado a cabo la competencia que necesitamos, ¿sí? Y esto, pues, indica un alto riesgo de variabilidad también en la enseñanza. Definitivamente la evaluación por competencias y utilizando en forma de evaluación las EPAs, ¿sí? Es el método que nos ha llevado a poder definir cómo formar residentes en cualquiera de las especialidades. En particular, les voy a presentar alguna información de lo que estamos haciendo en el programa de posgrados clínicos en ginecología y obstetricia en el TEC de Monterrey. Este fin de la era 1B, hace y enseña, ¿sí? Nos va a llevar a modernos sistemas de evaluación, modernos sistemas de enseñanza, en donde el día a día y de forma habitual en la práctica actual, procedimientos como cirugía laparoscópica, en donde se incluye también ahora la robótica, ¿sí? Pues han sido de mayor complejidad con el paso de los años. También, pues, tenemos que tener cuidado con la protección de la información de nuestros pacientes, y en este punto muy importante, pues, es donde a veces se le pone un poco de peros al uso de la inteligencia artificial y los datos que pueden estar sensibles a hackeos. Pero las empresas que se están empezando a dedicar a poder poner a la disposición, sí, de la enseñanza, todos estos sistemas están cuidando esto en particular. Definitivamente la práctica basada en competencias es el ya no es el futuro, ¿no? Ya muchos programas la tenemos implementada como formato de evaluación, y si no lo tienen en este momento en algunos de los presentes, pues es algo a lo que se está migrando en general. El logro de resultados es medible, el entorno es seguro, ¿sí? Sin riesgo para el paciente. ¿Por qué? Porque con el apoyo de estas innovaciones educativas vamos a poder llevar a cabo el aprendizaje sin tener un daño en el paciente y ya llegar el alumno, el residente en este caso, con el aprendizaje más establecido. Ahora, algo que interioriza es precisamente a este sistema el que tengamos un coach activo y un evaluador de confianza. Es decir, el cambio adaptativo a este tipo de innovaciones no va a eliminar a los profesores, no va a eliminar al tutor, simplemente lo va a hacer más efectivo. Porque ¿cuántas veces no han hecho ustedes una presentación en Notebook, en Cloud, y resulta que la leen, porque la tienen que leer, muy recomendable, y finalmente notan que hay ciertos errores, ¿sí? O sea, no pueden realizar una presentación con inteligencia artificial de la que quieran si no es revisada por ustedes previamente. Y si la información hacia la cual llenaron esa base de datos, gran base de datos, no es confiable, pues sus presentaciones serán no confiables, ¿sí? De la misma manera será en esta parte de la enseñanza. No vamos a desaparecer como tutores, no vamos a desaparecer como mentores. Vamos a hacer más eficiente el manejo en la práctica diaria de la enseñanza.
Quizás este mensaje de las EPAs les parezca redundante, pero la realidad es que es muy importante que las tengan en mente, que las conozcan, que se familiaricen, porque es definitivamente los formatos de evaluación el que estamos haciendo día a día en muchos programas. Y específicamente para el examen de certificación del Consejo de Ginecología y Obstetricia, actualmente la reforma de las preguntas está hecho en base a actividades profesionales confiables, ¿sí? Es decir, el examen y las preguntas del examen están basadas en competencias. Entonces, es importante y fundamental que se relacione con este tema. Muy bien, vamos a adentrarnos ahora qué se propone como métodos de innovación en enseñanza. Estos 4 fueron los que tuve a bien seleccionar para que nos pueda quedar más claro cómo pueden involucrarse directamente en la formación de todos y cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Y pueden optimizar la efectividad y el trabajo tanto de ellos como alumnos como nosotros como profesores. La inteligencia artificial generativa y los chatbots primordialmente pueden ser ayuda en optimización de carga, ¿sí? En la carga del profesor. El diseño de currículums también, y en la evaluación. Estos exámenes estructurales, objetivos, ¿sí? Se implementan más o menos por ahí también del año 2015 y para el TEC un poquito más adelante, 2016. Y nosotros en posgrado los comenzamos a utilizar en 2019. La realidad es que todavía en 2019 no eran con inteligencia artificial. Les voy a mostrar unas fotos de cómo se llevan a cabo. Pero en este momento, la indicación como universidad es que se comience a introducir de forma más directa y de lleno todas estas herramientas para poder llevar a cabo de una mejor manera la enseñanza. Ustedes están creciendo, los que son más jóvenes, en un mundo totalmente digitalizado, en un mundo que ya sin la cosita que muchos ahorita en momentos tienen en la mano, y no paran de ver algunos, pero otros no, nos domina a veces, ¿sí? Entonces, es importante que conozcan que puede tener beneficios, ¿sí? Y beneficios muy claros también en la parte formativa. La realidad aumentada es otra de las maneras en que podemos innovar la enseñanza. En esta parte en particular, la introducción de lentes, ¿sí? Con capacidad de poder definir en forma tridimensional cirugías, por ejemplo, nos da la posibilidad de que nuestro alumno practique las veces que sean necesarias la misma cirugía hasta que tenga el menor índice de errores posible. Entonces, esto no es posible hacerlo en una mesa de quirófano. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al procedimiento que ustedes quieran y manden, ¿sí? Sea de consulta, sea de quirófano? Empezamos a realizar el procedimiento, preguntamos al residente si sabe la técnica. Creo que es una pregunta muy habitual, ¿no? Cuando voy a entrar con la doctora Acevedo, seguro me va a preguntar una amniocentesis, ¿cuáles son los pasos? Y muchas veces, en programas en los que no se tiene una cercanía total, pues el residente solo llega y no ayuda y no sabe cómo es paso a paso la técnica. Si añadimos a la metodología de enseñanza alguna de estas aplicaciones, lo que podemos hacer es que puede estar, sí, claro, también dirigido por un tutor, que muchas veces el tutor, en el caso de algunos procedimientos y que no son de hands-on tanto, ¿sí? Está 24/7 disponible. Lo puede ver a mediodía, lo pueden ver a las 10:30 de la noche tratándose de dormir, también viendo el celular, que muchos lo hacen también. Pues entonces ahora podrán aprovechar mejor el tiempo para poder mejorar su capacidad de aprendizaje. Agentes de inteligencia artificial, de pacientes virtuales. Tenemos la posibilidad que estos exámenes estructurados, los OSCE, puedan ser llevados a cabo a través de una aplicación y paciente virtual, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos va a dar retroalimentación. Lo que ahorita estamos haciendo en forma presencial, en nuestro caso en el programa, cada enero y en este próximo julio a mitad de año, y que le hacemos profesores físicamente, vamos a tener la oportunidad de que la inteligencia artificial, ¿sí?,
apropiada, pueda darnos también esa retroalimentación. Y no se diga simulación clínica, ¿sí? En simulación, la realidad es que avanzamos más rápidamente. En la actualidad, sí hay muchos programas que tienen simulación con pacientes presenciales, incluso algunos usan actores, en países que tienen el presupuesto para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Nuestro país no es precisamente el que tenga más presupuesto y aunque a veces existe presupuesto, no se destina a la educación lo suficiente. Entonces es un problema grave que la realidad no creo que cambie mucho en los siguientes años. Entonces, el poder tener alineadas diferentes apoyos, ¿sí?, para mantener activa la innovación es algo fundamental para nuestros pacientes. Entonces, creamos esta residencia 4.0, ¿sí? Esto sería la residencia ideal, en donde la primera oportunidad de participar y de adentrarse en este modelo educativo innovador es precisamente que el alumno tenga un aula fuera del aula, ese flipped classroom, en donde es un aula invertida, en donde no necesariamente tiene que estar aquí sentado para poder revisar un video, para poder revisar una técnica quirúrgica, para poder revisar imágenes generadas por la inteligencia artificial, para que pueda tener acceso al procedimiento que queremos evaluar, a la competencia que queremos que se adquiera en este momento. De ahí pasar a la realidad aumentada, en donde la comprensión anatómica, por ser ya de tercera dimensión, pues va a ser mucho mejor. Y definitivamente, platicando con la gente de HoloLens, que es quien les mencionaba que me facilitó esta información, puede en algunos meses poder definir incluso en la cirugía, ¿sí?, en la cirugía, las diferencias anatómicas estructurales entre los diferentes órganos. Entonces eso también incluso puede llevar en las cirugías, por ejemplo, oncológicas o de endometriosis muy severa, en donde utilizamos verde-indocianina para identificar el uretero, por ejemplo, puede llegar a desaparecer, porque a través de los HoloLens se va a poder realizar. Y la ventaja de esto es que se va a llevar a cualquier lugar por un costo menor. Sí va a costar, ¿verdad? Pero ya no tendrán que tener una torre completa de laparoscopía, sino solamente los lentes. Y se podrá ver como un streaming, ¿sí?, como si fuera Netflix, estén donde estén, todo lo que esté haciendo el cirujano y su grupo de acompañantes, ¿sí?, el primer ayudante, así como circulantes y las enfermería a través de la instrumentista. Esta fase 3 de simulación más Peyton Step, la realidad es que en este de 4 pasos es un método Peyton refinado en donde el alumno finalmente, después de haber repetido en los primeros 3 pasos la técnica del procedimiento, ¿sí?, finalmente lo realiza con ayuda de cualquiera de estas dos, realidad aumentada o inteligencia artificial. Y finalmente viene la parte de evaluación, en donde nuevamente las cepas toman su lugar y tenemos que definir muy bien el entorno clínico real en donde podemos llevar a cabo esa evaluación. ¿Cuál es el objetivo final? Pues que todos y cada uno de nuestros alumnos sean máster aprendiendo y que este máster sea capaz de poder justificar este cambio y transformación del modelo educativo, ¿sí?, y que pueda identificar muy bien sus límites de conocimiento para poder llevar a cabo ajustes y cambiar su práctica clínica. Entonces, los alumnos, ¿sí?, podrán tener una disposición mayor y una capacidad de poder definir cómo puede estar su desempeño mejorando y cómo no, ¿sí? Entonces, la realidad es que es muy importante. Comienza, como les decía anteriormente, en la área virtual, en el aula invertida, en donde desde ahí, en cualquier momento, podrán llevar a cabo la revisión de esta técnica o de procedimiento del que estén preparando, ¿sí? Entonces,
¿Qué estamos intentando ver? Pues que muy probablemente las clases magistrales pasivas que a veces tenemos, o las clases que podemos todavía tener en algunos salones, sobre todo en posgrado, porque en el Tecnológico de Monterrey en pregrado ya se ha migrado un modelo educativo en donde está basado en retos y es poco común que se tengan ya clases en forma masiva, ¿sí? En posgrado todavía conservamos algunas, pero la tendencia es a que sean clases en donde está basado en el aprendizaje basado en paciente y los exámenes también basados en exámenes clínicos. Y el más clínico acercado es el examen ECOA en español, que es OSCE en inglés, lo más cercano que hacemos cada enero. Muy bien, la evidencia científica marca que la introducción de estos modelos educativos actualizados puede reducir el número de errores hasta en un 30% y aumentar algo muy importante que también se adquiere realizando procedimientos, y es la confianza en que lo estamos haciendo bien. La confianza de que tenemos un proceso ya bien programado, un proceso bien, la operatividad bien calculada y que ya el resultado es favorable para cada paciente. Y la ventaja de estas tecnologías, una muy importante, es que son accesibilidad 24/7. O sea, en cualquier momento del día, de la noche incluso, pueden también integrarse a poder llevar a cabo la preparación. ¿Qué hacíamos antes? Pues la realidad es que teníamos muchos errores, teníamos muchos cambios que podían interferir definitivamente en que los pacientes tuvieran desenlaces graves, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes es precisamente hemorragias obstétricas o preeclampsias severas. Entonces, la inteligencia artificial que ustedes incluyan y que en este momento podemos utilizar puede tener casos que se programen a través de profesores que los pueden integrar a su día a día. Y la particularidad en esto es que se puede dar la dificultad que se desee. Y en ese momento el alumno está respondiendo, ¿sí?, el examen con inteligencia artificial y dándole las respuestas, y le va a cambiar también los escenarios. Si el escenario, el alumno, aunque lo cambia, no logra resolver el problema de la paciente, no es que la inteligencia artificial lo empiece a regañar, como comentaba la doctora, ¿verdad? O que siga a veces insistencia de utilizar a veces palabras que no son tan favorables. No, en este caso pues será hasta que no tenga una resolución adecuada en que podrá tener la retroalimentación positiva. Es decir, aquí pues nadie nos va a decir ninguna mala palabra, pero sí estarán evaluando y dándonos las áreas de oportunidad para cada uno de los que estemos presentándolo ahí, ¿sí? Muchas veces nos ha tocado estar también en algún parto que se torne distóxico y también entra el miedo, ¿sí?, la inseguridad en los residentes cuando no saben lo que sigue, cuando no se tiene bien definida la técnica de atención, por ejemplo, en un parto de distosia de hombros, sí, que la verdad es algo bastante impresionante cuando sucede. Y el estrés, todo esto que también se platicaba en las ponencias previas, pues nos hace también tener claudicaciones, tener errores. Entonces, adquirimos o se adquiere mejor confianza una vez que hay una mejor preparación, pero sin tener al paciente en vivo, ¿sí? Aprender del error sin daño es algo que es súper repetitivo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, sí, que no es solo porque la inteligencia artificial lo haya puesto, sino esto sucede desde antes, desde que estamos utilizando la simulación sin inteligencia artificial. La simulación con casos, la simulación con actores, o en nuestro caso, por ejemplo, que les voy a presentar unas fotos más adelante, nuestros pacientes para los casos de ECOA o OSCE que hacemos a fin de año son pasantes de medicina
que a veces, también me pueden decir, ¿verdad?, que los pasantes pues ya saben todo y que pues son doctores y no serían tan buenos pacientes. Pero la verdad, a veces se pueden llevar un Oscar con sus actuaciones, y son muy buenos. Tienen un script, tienen un formato para el caso, y bueno, empezamos realizando estos exámenes precisamente para tratar de evitar los menores errores posibles, ¿sí? La práctica permite deliberada, o sea, la repetición sostenida, ¿sí?, puede llevarnos a alcanzar el dominio técnico que buscamos para cada una de las competencias y mejoras del tratamiento que queremos. De tal manera que la simulación clínica pues es el puente seguro hacia el paciente. Es altamente probable que sí, eso se está demostrando día a día. Hay información muy importante de simulación en todo el mundo, ¿sí? Se realiza año con año un congreso latinoamericano de simulación y constantemente como universidad el TEC participa, también la Universidad Nacional Autónoma de México, también la UNAM tiene, y muchas más universidades en el país. La verdad es un encuentro muy, muy favorable para poder mantenerse al día con este tema. Aquí lo importante es, bueno, pues de qué disponemos en este momento en cada uno de nuestros programas, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para que como país tercermundista, porque hay quien dice que ya no somos, pero yo creo que seguimos siendo, ¿verdad? Al menos en educación, sí. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a ver unas sugerencias más adelante, pero desde los box trainers que vemos aquí, ¿sí?, hasta ya tener simuladores de parto en un gran centro de simulación que puede tener su hospital o su universidad, lo cual requiere una inversión grande. Sabemos que no todos los programas tienen esta posibilidad, pero podemos, sí, poco a poco, con compañías como Johnson, en este caso, estos simuladores de laparoscopía y cirugía endoscópica, fue una colaboración, un equipo de trabajo en donde Johnson & Johnson se comunicó con el centro de simulación del TEC y se aceptó que las especialidades quirúrgicas, ¿sí?, iniciaran un proceso de entrenamiento de 4 años, ¿sí?, desde el R1 hasta el R4. Estamos en el 3er año, ha habido altas y bajas, no es fácil. Incluso cuando se tiene los insumos y todo el presupuesto que se tenga, los residentes están cansados, muchos están en burnout por las actividades diarias que tienen. Entonces, el poder migrar a algo que yo pueda hacer en casa sin necesidad de hacerlo saliendo de guardia, que bueno, ahora con la disposición oficial ya se van a casa a descansar, esperemos que sí, pero aunque sea un día intermedio de posguardia, están cansados. La realidad es que es una etapa crítica, difícil, y más para nosotros como ginecobstetras, ¿sí? Nuestra especialidad no es sencilla. Pero si tenemos la oportunidad de que no tenemos que trasladarnos a un centro de simulación para poder practicar, y lo puedo hacer en casa, en otra oficina, en donde sea, donde me pueda conectar a una línea de internet, pues eso es fabuloso, ¿sí? Les comentaba, y estas son las fotos del examen de OSCE o de objetivo estructurado. Comenzamos en 2019 y ella es pasante, ella es paciente pasante, ¿sí? Está actuando como paciente, nuestro residente está aquí y nuestra profesora estaba acá, ¿sí? Les voy a presentar más adelante una encuesta en donde pueden ver cuál es la opinión de los residentes con este tipo de modelo educativo y de evaluación, porque lo utilizamos para evaluar competencias de comunicación, competencias de profesionalismo y competencias de juicio, pensamiento crítico y juicio clínico. No hay una exploración física por obvias razones, pero sí lo suficiente en cada una de las estaciones de este examen, porque son varios casos, diferentes pacientes, para evaluar al final al residente. Esto se hacía en 2019 y del lado derecho, esto es ahora en 2026. El año pasado se remodeló y se amplió nuestro centro de simulación en la ciudad de Monterrey y ahora disponemos de cámaras de GESEL, porque precisamente una de las
entre comillas, bueno, desventajas o queja de los residentes era que la presencia del tutor, del profesor, en el área de presentación del examen era muy estresante, ¿sí? Esto ya cambió, ya tenemos las cámaras de GESEL y ya ha sido más fluido. Esto lo empezamos ahorita en enero del 26, entonces todavía no tenemos la información para ver la perspectiva, cómo cambió con esta diferencia. Estas imágenes de los profesores que están con sus audífonos para poder escuchar las entrevistas que hace el residente con su paciente. Y vean cómo aquí nuestros residentes no pueden hablar entre sí, ¿verdad? Para que no se digan los casos, porque son 5 diferentes, pero están pendientes de que se circule en cada uno de los casos en el área fuera de las cámaras de GESEL. Entonces, cada cámara de GESEL tiene su área de profesores, en donde están 4 profesores, 2 con cada una de las cámaras, ¿sí? Para poder evaluar o realizar el OSCE. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar la realidad virtual y aumentada? De manera muy, muy sencilla. O sea, se tiene que establecer el contacto con las compañías para poder llevar a cabo una compra de una licencia. Eso lleva dinero. Y se pueden conseguir licencias de $200 hasta $2,000. De aquí la dificultad en que se pueda implementar por universidades que no tengan tanto presupuesto o por hospitales que lamentablemente su presupuesto no sea muy alto, ¿sí? Pero en universidades que pueden disponer de ello, porque precisamente muchas son privadas, pues en México sí pueden tener acceso a esto. O sea, la tecnología está, ya se está utilizando y está siendo efectiva, ¿sí? En la realidad virtual y profunda, la realidad es que una de las desventajas que podemos tener es que los datos que se puedan tener, sí, pueden ser a veces fáciles de hackear, pero pues hay que tener cuidado con eso. En el caso de la realidad aumentada, la mayor ventaja es precisamente que los modelos en tercera dimensión nos permiten, sí, el poder llevar a cabo pues una disección mejor, localización de las estructuras anatómicas también en forma más adecuada, ¿sí? Que esto es muy difícil poderlo tener en una visualización de 2 dimensiones, ¿sí? La respuesta a emergencias, pacientes que seguimos teniendo con mucha frecuencia, que es hemorragia obstétrica, pues tenemos que tener un equipo de trabajo, ¿sí? Y es en donde también se deben de integrar a estos modelos educativos innovadores, a equipo de enfermería, ¿sí? A los estudiantes de enfermería, ¿sí? Al equipo también de respuesta inmediata a esta emergencia como anestesiólogos, ¿sí? O sea, el equipo de trabajo debe de estar completo para poder estar incluido. Y en el uso de los lentes, ¿sí? En el uso de los lentes apenas estamos empezando a ver pláticas para poder hacer la prueba, ¿sí? Esto es una foto de la semana pasada. Hubo un problema en la conexión. Sí, les digo, no todo a veces es tan fácil y tan sencillo, incluso cuando se tiene con todos los insumos, ¿sí? La torre de Johnson es muy celosa de sus equipos, entonces no permitió en ese momento que se conectaran. Había que mandar un mail para que pudieran respondernos de que es posible que se conecte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también pueden tener cierto escozor, ¿no? Si la realidad aumentara se establece como tal, pues puede ser ya no tan útil tener todo el equipo de Johnson, ¿sí? Pero bueno, eso es un cuento de otra historia. Aquí lo que quiero mostrar es que ya están los lentes en Latinoamérica, sí, es posible que los usemos, son de realidad aumentada. Si ustedes se fijan, aquí la instructora con Gerardo, que es el doctor, él está diciendo lo que está viendo y cómo literal, como la película de Iron Man, ¿se acuerdan? Exactamente igual. Ustedes tienen las pantallas, 3, 4 pantallas, pueden tener en una pantalla el expediente electrónico del paciente, en otra pantalla tienen el ultrasonido, la radiografía o la resonancia, y en otra pantalla tienen la cirugía del paciente. Entonces, eso es fabuloso,
Tienes 3, 4 pantallas en las cuales todo mundo que trae los lentes las está viendo. Claro, los lentes, eso sí se los voy a decir, tienen un costo de $3,500, ¿sí? Un par de lentes. Por ejemplo, el equipo de anestesiólogos, circulante y asistente de instrumentista, ellos pueden tener unos lentes menos caros que son los parecidos a los de Ray-Ban, ¿sí? Esos también son de realidad aumentada, pero estos HoloLens son de Apple, ¿sí? Entonces, es algo que se puede hacer, es algo que se está implementando. No están trabajando solo con el TEC, ellos están empezando a trabajar también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad pública en Monterrey, y también están a punto de poder implementar esta tecnología, ¿sí? Entonces, para mí, ¿qué es benéfico? El que podamos hacer con realidad aumentada la cirugía primero, o sea, no en el área del quirófano, sino primero fuera del quirófano, en una aula invertida, ¿sí? Donde el residente esté con nosotros, preferentemente sí con un tutor, después de haber hecho los primeros 3 pasos, ¿verdad?, del método de Peyton refinado. Ya al final lo va a hacer con evaluación del tutor, pero el tercer paso es que el residente lo haga, ¿sí?, con recitación literal de la técnica, ¿sí?, y con un compañero, un par al lado. Y el último paso, el paso 4, es hacerlo ya en realidad aumentada, ¿sí?, con el tutor ahí. Entonces, ¿cuántas veces tendrá que realizar el procedimiento? Pues las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque en este momento pues no tenemos ninguna lesión o daño con el paciente. Entonces, este es el modelo Peyton refinado. Aquí están los 4 pasos, en donde pues en el primero, sí, el video, las fotos, sí, todo lo que podamos tener en inteligencia artificial que nos ayude a poder que el alumno, el residente, esté observando, repitiendo una y otra vez, ¿sí? Y sí asegurarnos que lo haga, porque les puedo compartir, había algunos residentes, no todos son tan obsesivos y que quieran repetirlo, que los videos, por ejemplo, de Johnson & Johnson, nos salía a los tutores que lo vio en 1 minuto, cuando el video tiene una duración de 15. Entonces, ¿hizo bien su trabajo en aula invertida? No. Eso es también importante, por eso les digo, no va a sustituir ninguna de estas tecnologías o métodos innovadores a un profesor o tutor, ¿sí? No lo va a sustituir. Tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que estar pendientes que sí se haga o se realice lo que se debe de hacer, y por pasos, ¿no? Luego les decía la deconstrucción, ¿sí?, del procedimiento paso a paso. El alumno, sí, le dice al profesor cómo es el procedimiento, ¿sí? Luego la comprensión, ahí un par con un par, ¿sí?, para poder definir que sí está entendiendo y probablemente si lo entendió bien lo va a ejecutar muy bien. Y finalmente la ejecución, ¿sí? Entonces es muy importante entender este proceso. Muy bien. Las limitaciones, sesgos y alucinaciones de la IA, pues esto ya les comentaba un poco, la falta de conciencia en tiempo real, las respuestas inventadas, lo que platicábamos hace un rato, ¿sí?, de revisar las presentaciones, pues igual acá, ¿verdad? Tenemos que estar muy conscientes de que no todo es maravilloso, ¿sí?, y que sí debemos hacer revisiones para poder evitar este tipo de problemas, ¿sí? Exige una verificación literaria rigurosa, ¿sí?, religiosa. Y esto lo vemos mucho ahora con las diapositivas con inteligencia artificial. Bueno, muchas de las que estoy presentando son con Notebook LM, ¿sí? Pero sí le tuve que cambiar algunas cosas, ¿verdad?, porque me cambiaba algunos conceptos, y la realidad es una buena aplicación, es de las menos, entre comillas, mentirosas, pero sí puede tener errores, ¿sí? Riesgos críticos para la privacidad de datos, que es otro punto, y los estereotipos sistémicos heredados de los datos de entrenamiento masivo, que pueden distorsionar cada uno de los escenarios de evaluación clínica. Entonces, estos sesgos y limitaciones no debemos de perderlos de vista, ¿de acuerdo? Entonces, pues finalmente es el ecosistema del residente del futuro, ¿sí? El futuro que es ya, el futuro que ya debemos de empezar a buscar que se tenga en nuestros centros formadores, ¿sí?
La educación basada en resultados, que eso ya lo estamos viendo, ¿verdad? Basado en competencias, ¿sí? En donde se adquieran las habilidades físicas a través de muchos de los modelos que ya presenté, pero primordialmente uno que ya hacemos muchos centros de simulación clínica, y de manera importante ir integrando realidad virtual, inteligencia artificial, realidad aumentada a cada uno de los procesos formativos que llevamos. ¿Que es posible? Sí. No les quise poner la diapositiva con todos los costos porque no quiero dar publicidad a la compañía, pero eso lo pueden obtener fácilmente ustedes en la red, ¿sí? Sí tiene un costo, pero les quiero pasar uno aproximado, por ejemplo, de una inteligencia artificial, podría ser de entre $500 y $1,500 por año. Entonces, creo que no es tan elevado, ¿sí? Para que puedan tener y comenzar a poder tener esta aula invertida, ¿sí? Cuando menos. Si no se llevan a cabo los 4 pasos de Peyton, pues cuando menos una aula invertida, que lo vea cuando necesite, ¿sí? Soporte cognitivo, en donde la inteligencia artificial, los chatbots y cuestión curricular forman parte importante, y pues obviamente la cúspide de la pirámide de la formación del residente del momento y del futuro es la atención segura, ética y centrada en el paciente. Sí, definitivamente este es el punto más importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que resumí aquí sin costos. ¿Qué podemos hacer en niveles básicos, en hospitales públicos? Por ejemplo, ChatGPT pues, es gratis. Si la pagan, mejora, pero pues, tiene un costo. Entonces, igual es algo que se puede utilizar para comenzar a tener un impacto, ¿sí? Y no le tengan miedo, solamente tengan el respeto, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser mentiras las que estén observando. O sea, puede ayudar a que sí tengas una revisión más rápida, sí. Actualmente yo puedo hacer en 2 horas una presentación que me llevaba 4 días. Pero a mi edad, ¿verdad? Unos cuantos años más que ustedes. Porque precisamente las pláticas que me invitan pues han sido muchas de reproducción y ahora de educación. Tengo más conocimientos que el ChatGPT en muchas cosas. Quizás no en el artículo que salió hoy a las 12 de la noche o ayer a las 12 de la noche, pero sí con la experiencia puedo definir más rápido qué está bien y qué está mal. Pero cuando estamos empezando, eso todavía no, ¿sí? Entonces, primero hacernos expertos, ¿sí? ¿Qué queremos? Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y los resultados, ¿sí? En el nivel intermedio, pues ya si los programas tienen acceso a más insumos, como tablets, ¿sí? A pagar, les digo, en forma anual las licencias de cada una de estos modelos de innovación, pues eso es bastante valorable y bastante útil para poder modificar bien nuestros programas. Y el nivel avanzado, en donde tenemos un centro de simulación, ¿sí? Como en el caso de universidades privadas, y pues en una de ellas el TEC, quirófanos en donde ya utilicemos o comencemos a utilizar estos lentes de realidad aumentada y centros de simulación donde vayamos a utilizar los lentes. Porque sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Unos lentes de $3,500 no se los puede llevar a la casa al alumno, pero puede ir al centro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la especialidad tenemos organizados los días académicos. Lunes, los R3 tienen su día académico y no hacen nada clínico, solamente están, si hay simulación, centro de simulación y sus clases. Entonces, eso se ha respetado a lo largo de muchos años ya y facilita mucho que, bueno, entonces, si logramos tener realidad aumentada ya en el siguiente semestre, van a ser realidad aumentada, ¿sí? Entonces, es un platicar y ponerse de acuerdo entre las entidades que tienen la injerencia para poder llevar a cabo los insumos, la compra de insumos, ¿sí? Y que pues ustedes conozcan que esto ya existe, que ya se puede, para poder sugerirlo y que se implemente. Muy bien, rápidamente las últimas diapositivas son sobre el impacto de la evaluación clínica objetiva, el ECOA, o es similar al OSCE porque lo resumimos por tiempo en el examen. No hacemos un debriefing tan largo como lo requiere el OSCE, pero es parecido.
Entonces, de hecho, estos trabajos los presentamos en el Congreso de Simulación del TEC. Y los alumnos, sí, lo que refieren es que consideran, una gran parte de ellos, casi el 78%, que el examen, el escenario, sí reflejaba el caso clínico que ellos estaban diagnosticando, tratando. Entonces, eso es un punto muy importante, que sí los casos clínicos sean lo que queremos que sean, ¿sí? Lo consideran enriquecedor el 62% de ellos, y el 84%, esto es muy importante, ¿sí? Refleja y considera que refleja el examen su desempeño en la práctica profesional. Entonces, aquí vemos en una encuesta anónima que se les puso, pero a todos los residentes se presentan desde el grado 1 hasta el grado 4. Que sí crea un impacto. Entonces, el poder agregar ahora exámenes OSCE completos con inteligencia artificial que ya hay, ¿sí? Pues eso va a dar todavía un impacto mayor, porque me va a ayudar como profesor a poder tener evaluaciones más ricas y muchos más número de casos, porque ahorita me estoy limitando a 2 horas, 2 horas y media, nada más de evaluación, y tengo que tener 10 profesores, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Pues sí va a ayudar a que los profesores no estén presencialmente, pero no los va a eliminar, porque ¿quién me va a ayudar a revisar que realmente la inteligencia artificial ha evaluado bien? Los profesores, ¿sí? Ahora, incluso se pueden evaluar a través de inteligencia artificial con estos OSCEs las capacidades de comunicación, porque se puede grabar el alumno. Pero, si ustedes gustan, pues no vamos a quitar a los profesores, vamos a evaluar unas competencias con profesores presenciales y otras con inteligencia artificial. Eso puede ser también. Muy bien. ¿Consideran que enriquece tu formación? Más del 20% en comunicación médico-paciente, realizar interrogatorio ordenado y dirigido, y mejorar, algo que se menciona mucho también en inteligencia artificial y realidad aumentada, la seguridad y confianza ante el paciente, ¿sí? Que eso es muy importante. La retroalimentación inmediata es algo que también les impacta mucho a los alumnos. El 90% de los evaluados refirió que posterior a su examen clínico y retroalimentación consideran haber detectado áreas de oportunidad que previamente desconocían para ellos. Entonces, esto es fundamental porque cambia realmente el cómo van a regresar. Y lo vamos a ver ahora un poco mejor porque este año comenzaremos a hacerlos también en julio. Hasta 2026 solo lo hacíamos al final del año académico, que es enero, febrero, pero ahora lo haremos también en julio. Entonces tendremos más información que mostrar. Como justificación, ellos mencionan también que disminuye la ansiedad por saber el resultado del desempeño, ayuda a evitar la creación de ideas erróneas y te permite saber tus áreas de oportunidad. Y así, les digo, muchas más. Conocer las áreas de oportunidad en el momento para comprenderlas mejor, porque la retroalimentación inmediata al terminar el examen es de las cosas que más valoran. Mucho. ¿Concuerdas con las áreas de oportunidad puntualizadas en tu retro? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. 95% dice sí. El profesor me dio áreas importantes de oportunidad para modificar. Entonces, están de acuerdo. Emociones y sentimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué les causa? Ansiedad, estrés, curiosidad, ¿sí? Para los R1, curiosidad, ¿verdad? Porque nunca han vivido uno. Dependiendo si son ex-AEMIS, bueno, EMIS es Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Sí, ya han vivido esto. Pero créanme que aún ex-AEMIS se sienten estresados porque como que de repente se les olvida un poquito porque se van un año al servicio social, ¿sí? ¿Cuál es el factor relacionado al ECOA que te causa mayor estrés? Ahí está lo que les mencionaba al inicio, la presencia de maestros como evaluadores observadores. Esto fue antes de utilizar las cámaras de GESEL. Ahora ya estamos usando las cámaras de GESEL, entonces este ya no es un factor de estrés, pero lo sabremos cuando reportemos resultados de la siguiente encuesta. ¿Cómo consideras que modificaría tu desempeño el no contar con la presencia de tu evaluación en el área? Mejoraría mi desempeño y quizá me encuentre menos nerviosa o nervioso, sin embargo, prefiero que se encuentre mi profesor evaluador en el área, el verde, ¿verdad? Poquitos. La mayoría es que prefieren que esté fuera. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Recrear el entorno de la consulta,
para poder ver al paciente y escribir el expediente clínico, porque si recuerdan la primera foto estaba nuestro residente agachado, ¿no? Entonces no veía, de hecho fue una de las partes de la retroalimentación, nunca vio los ojos. A veces no le preguntan el nombre, ¿sí? Y todo eso se les retroalimenta. En un escenario real que te pone a pensar en el momento de aplicar tus conocimientos, la interacción persona a persona, que eso, por ejemplo, podría no ser favorable si lo cambiamos o si agregamos, porque no creo que se cambie, pero si se agrega inteligencia artificial, ¿sí? Ya no será persona a persona, será con un bot. Es una dinámica divertida que se asimila a las condiciones habituales, escenarios clínicos reales, que tuve la oportunidad de ser retroalimentado, ¿verdad? Por varios profesores, porque son varios los que participan. Lo que menos le gustó, estar nervioso o nerviosa frente a mis profesores. Les digo, son pasantes, también son humanas, ¿verdad? A veces se equivocan en dar datos. Es poco que sucede, pero también puede ser que mi paciente se equivocaba. Tiene poco tiempo porque la estructuración del OSCE es de 5 minutos para terminar la nota, ¿sí? Pero así está descrito. Bueno, aquí está mi maestra Silvia, que puede apoyarme con eso. Está descrito y así se hace en el mundo, ¿no? Cada evaluador tiene diferentes puntos de vista. Eso también es algo relevante. Cada profesor evalúa un caso diferente. O sea, tenemos 2 profesores que están siempre para un caso de preeclampsia, ¿sí? O para un caso de vaginitis. Y tienen su diferente forma de dar retroalimentación. Entonces, eso es lo que a veces tampoco es tan favorable. Y en conclusión, ya para terminar, transicionar los programas de ginecología y obstetricia de métricas de volumen basadas en tiempo hacia evaluaciones respaldadas por actividades profesionales confiables y medicina evaluada por competencias, ¿sí? Educación evaluada por competencias. Entonces, esto creo que es un punto bastante importante. Estamos avanzando, les digo, las preguntas del examen de consejo de ginecología ya son hechas con este sistema. Integrar tecnologías inmersivas, simulación avanzada, realidad virtual, holografía, de forma sistemática y obligatoria antes de exponernos al quirófano, ¿sí? Ojalá eso podamos lograrlo pronto. Capacitar activamente al profesorado médico en el uso ético, seguro y estructurado de herramientas de inteligencia artificial para reducir a la carga administrativa y enfocar el esfuerzo en mentoría, que esa palabra es fabulosa, ¿sí? Muchas de las cosas de las que estaba platicando la doctora Acevedo son también a veces porque los mentores podemos no hacer tan bien nuestro trabajo. Entonces, el que podamos tener la oportunidad de que el esfuerzo sea dirigido a mentoría y que no nos estemos preocupando por tanta evaluación, puede ser una de las cosas que puede ayudar a que mejore, ¿sí?, la formación y que ya no sea tan rudo y tan difícil hacer 4 años de la vida, guardias, ¿sí?, pesadas, que no dormimos, que no comemos, que no vemos a nuestras familias, a nuestras parejas, cuando tienen hijos, a los hijos, ¿sí? Entonces esto puede ayudar a que sea mucho más leve. El futuro ya comenzó. La pregunta no es si estas tendencias llegarán a los hospitales de México, no, ya están. Entonces vamos a ver quién puede liderarlas y creo que aquí va a haber muchos líderes que pueden hacer esto. Gracias. Le agradecemos a la doctora Fraustro su excelente presentación. Creo que es un tema muy relevante, inquietante, novedoso y que, como la doctora dice, no es algo que esté por llegar, sino que ya lo tenemos que aprender a interactuar con él y por supuesto a utilizarlo de una manera responsable que nos permita realmente utilizarlo como un apoyo para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje, que nos ayude a optimizar, como dice la doctora, pero no a sustituir, sino a mejorar en todas nuestras estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta para la doctora. Tenemos todavía unos minutitos.
Hola doctora, buenas tardes. Melissa Campos, un gusto. Antes que nada, muchas felicidades y gracias por compartir la experiencia de lo que están haciendo y de lo que están planeando. Para mí, como alguien que trabaja en educación, es extremadamente gratificante ver cómo todos estos conceptos que a veces como educadores vemos en teoría, se aterrizan en nuestro contexto, ¿no? Claro. Porque algo de lo que ha pasado es que esto no se puede aquí, esto no aplica en México, y la verdad es que verlo aplicado es más fácil de lo que a veces pensamos. Entonces, felicidades y mucha curiosidad de ver cómo les va con este cambio al modelo 2.0 o 4.0 de residencia. 4.0. Mi pregunta va enfocada a, estamos cambiando hacia un modelo de enseñanza que está regresándole la responsabilidad al estudiante. Tradicionalmente, como habíamos venido fomentando este modelo paternalista en donde la responsabilidad de la enseñanza está en el docente. Sin embargo, hemos visto que la responsabilidad más grande está en el estudiante y es parte de lo que hacen estos modelos como el Flipped Classroom, darles más autonomía, ¿no? Claro. Y el modelo de Master Adaptive Learner ayuda muchísimo a eso, pero siempre hay resistencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo les ha ido a ustedes en esta transición de estudiantes que vienen, tal vez no necesariamente de la escuela del TEC de Monterrey, sino de fuera, con este shock de venir esperando un aprendizaje pasivo y de pronto tener que subirse al tren en donde ellos tienen que liderar y hacer el Flipped Classroom y ir y, ¿no? O sea, sí. Es un shock y es una transición. ¿Cómo los apoyan? Sí, mira, es muy, muy interesante la pregunta y la esperaba. La realidad es que una de las bases fundamentales es tener un sistema de tutoreo y mentoreo, en donde los profesores que sí están involucrados y que tienen el poder, la capacidad y el tiempo de poder dedicarle a ese alumno un tiempo especial. O sea, no los abandonamos totalmente. Sí es un modelo en donde ellos tienen que prepararse y poder estar en el tiempo que tengan disponible revisando la información, pero no podríamos hacer nada si no tuviéramos la oportunidad que tenemos de tener mentores. Entonces, no debemos olvidar eso. O sea, y sí, el contacto es, ahora todos tenemos WhatsApp. Entonces, creo que ese ha sido el contacto más efectivo, la línea de comunicación más efectiva. No es la oficial para el TEC, pero casi es semi-oficial. Pero todos tienen un correo @TEC y ese es el contacto oficial. Pero creo que el contacto constante, sí, a través de estas redes de comunicación, ayuda mucho para que podamos resolver eso. Y detectamos, yo comentaba hace un momento, con esta situación en donde con el curso de Johnson, los alumnos veían el video en 1 minuto, cuando debías haberte tardado 15 o incluso 30. Entonces, esos alumnos ven para acá, ¿verdad? Entonces, no los abandonamos y tratamos de hacer las modificaciones necesarias en la medida que nos sea posible, ¿verdad? Muchas gracias doctora por la presentación, estuvo muy padre. Ya vamos a hacer una cooperación para comprar los lentes. Sí, doctora. A ver cómo funcionan. Sí, doctora, lo sé. A ver cómo funcionan, ¿no? Sí, porque realmente con los programas de cirugía fetal creemos pues que la simulación para que los muchachos adquieran más competencias y todo eso, y nosotros mismos pues tiene que ser a través de la situación virtual. Nosotros aquí en Medicina Materno-Fetal tenemos un sistema que ahorita lo que usted nos mencionaba me parece bastante parecido, solamente que dice los residentes, ya me están escribiendo ahorita que tenemos el modelo low cost y que los actores ya quieren que pasemos el dinero, dice que porque ya no quieren actuar gratis. Nosotros lo hacemos a través de un grupo de Facebook privado. Excelente. Donde pues realmente no invertimos nada más que tiempo, porque a fin de cuentas todos estos sistemas, tanto el diseño, los muchachos andan, ya subió el caso, pues ¿qué creen que los hago así en 2 minutos? Todavía tengo que identificar cuáles son los objetivos que necesitamos, qué es lo que tienen que cumplir en relación al caso, qué es lo que quiero que aborden, seleccionar el video, editarlo. Entonces subimos un video, un caso clínico con un video. Ellos tienen 1 semana para analizarlo en equipo y a la semana ellos hacen la presentación como tal y luego tienen que dar toda la asesoría a la paciente a través de un role-playing. Pero no tienen el script. O sea, ellos no saben qué les va a preguntar el paciente, que en este caso el paciente es los R5. Sí. Entonces llegan, tienen que contestar todo queda grabado, ¿no? Se evalúa a través de rúbricas. Se hacen coevaluación y heteroevaluación
y a fin de cuentas ahí queda grabado. Ahorita ya Facebook nos ha limitado el número de los videos, el tiempo, entonces lo tienen que descargar para que ellos puedan hacer una autoevaluación de qué es lo que están, desde el residente, ¿no? A ver, qué es lo que sentí cuando, y la asesoría, en qué me equivoqué, qué pude haber hecho mejor, y luego el residente, son bien tiernos cuando se dan la retroalimentación entre ellos. Es lo que son peores que yo, o sea, no inventes, ¿no? O sea, sí, a veces sí se dan retroalimentaciones fuertes y todo, y pues hay uno como moderador. Obviamente todo esto requiere tiempo. Cada uno de ellos tiene un tutor, que a veces recurren al tutor, y la mayor parte de las veces, aunque ellos saben que tienen un tutor, o sea, no sé por qué es situación que de pronto no acurren tanto al tutor, pero cada uno tiene asignado un tutor. Y pues definitivamente esto lo estamos haciendo como yo creo que más de 10 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero a fin de cuentas sí requiere tiempo. Hemos tratado, o sea, tanto la doctora Velázquez como el doctor Gallardo, yo, el doctor Ramírez, hemos modificado toda la currícula del Departamento de Medicina Fetal del servicio, claro, y del programa, para hacerlo aprendizaje basado en casos, en competencias, en todo esto, y no lo hemos podido modificar ante la UNAM, porque al ser un centro regulador de muchas especialidades, pues tampoco la UNAM va a decir, ay, sí, todo ABP, todo esto, porque entonces te clavas tú solo contra la pared, ¿verdad? Porque claro, entonces, ¿cómo le hago para que todas las sedes hagan lo mismo? Sí. Porque una sola persona no lo puede hacer, o sea, es un montón de tiempo que tienes que dedicar al diseño de todas estas herramientas, a la evaluación y a la retroalimentación, todo eso, y a veces te sientes sobrepasado, ¿no? Con todo esto, pero creo que nuestro modelo es low cost, pues, pero ahí vamos. No, doctora, súper bien, muchas felicidades por el modelo, y pues con todo gusto yo les paso el contacto de la gente de inteligencia artificial y realidad aumentada, porque los costos no son tan caros, ¿verdad? Y yo creo que sí puede ahorrar mucho tiempo y eficientizar todo lo que están haciendo. Bastante bien. Okay. Y respecto a por qué los programas no unificamos, pues empecemos que no tenemos el mismo currículo, ¿verdad? Algunos seguimos el POEM, pero otros no. Y el mismo POEM, pues también tiene sus asegúnes. Usamos la misma palabra. Entonces, dentro de la Junta de Gobierno del Consejo de Ginecología y Obstetricia ha habido pláticas con algunos, por ejemplo, el doctor Emilio Valerio, cuando estuvo como presidente. Platicábamos la posibilidad de que los centros formadores hicieran pues una reunión, ¿verdad? O sea, unir fuerzas para precisamente unificar nuestros currículos y que todos evaluemos por competencias, con el apoyo de las universidades como el TEC, como no sé si Anáhuac, algunas otras privadas, ¿sí? Que estamos abiertos de poder apoyar, ¿sí? Para que todo sea igual para todos, porque precisamente esto ayuda en eso, que creo que no lo mencioné. O sea, no es lo mismo, el aprendizaje no es igual cuando lo estás haciendo ahí, puede ser diferente, pero puede unificarse si lo haces aquí con inteligencia artificial o algunas de las métodos innovadores, porque es lo mismo para todos y todos deben de responder lo mismo para estar correctos. Entonces, es una ventaja también. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades por su presentación. Gracias. Estuvo muy, muy interesante. Soy el doctor Herrera, el encargado aquí de la central de simulación del INPER. Mucho gusto. Entonces me da mucho gusto escuchar de que el esfuerzo que están haciendo también en otras sedes para poder implementar toda la cuestión de simulación. Mi pregunta original afortunadamente fue respondida con las dos participaciones previas, pero otra pregunta que tenía y que me gustaría hacer es: al final de cuentas, se requiere que los profesores, los que están haciendo su trabajo en el hospital clínico, estén muy, muy vinculados con las actividades que hacemos, ya sea utilizando inteligencia artificial, simulación o cualquiera de estas, para dar esa validez y para después evaluar a las personas que las están utilizando estas herramientas. Y sé que tenemos en todos los hospitales extraordinarias personas con mucho cariño y con muchas ganas de hacer las cosas, pero tarde o temprano empieza a bajar ese entusiasmo, pues porque tenemos otras prioridades y no porque no estemos comprometidos con la educación o con la institución. Quisiera preguntar cuál ha sido una de las estrategias que usted ha encontrado para mantener motivados a los docentes, a los doctores que ya están haciendo mucho trabajo en el área clínica, como para todavía dedicarle a hacer este tipo de actividades académicas. Creo que, híjole, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque no había recalcado el tipo de programa que tenemos. Nosotros somos un programa multicéntrico de especialidad
en convenio, coordinación, el Tecnológico de Monterrey como Universidad Aval y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León como parte de la beca económica para nuestros residentes. Entonces ya tenemos 20 años con este programa, en este año se cumplen, comenzamos en 2006. Ha sido todo un reto conservar esa unión porque no hay en el país otro programa igual, o sea, no existe. Y precisamente el poder tener profesores que tienen su consulta privada y profesores que tienen su consulta, que puede no ser privada porque no todos tienen, pero están en el área del hospital materno-infantil, que es uno de nuestros hospitales, el más grande de pacientes, y el hospital metropolitano, sí, que son de la Secretaría de Salud, pues ellos tienen mucho interés en no dejar de ser profesores. ¿Por qué? Porque precisamente tienen beneficios. Dentro de esos beneficios, aparte de que la enseñanza les encanta, es tener un aval académico por el TEC como profesores, que sirve para recertificación. Algunos tienen también contratos, que tampoco es que podamos tener pagos millonarios en la universidad, ¿no? Pero algo ayuda, aparte. Y la realidad es que la retroalimentación también de los alumnos hacia los profesores y hacia el programa son también algo que estimula para que ellos sigan en esto. O sea, no veo algo más diferente que eso, porque sí es cierto, o sea, a veces tenemos profesores que no son tan comprometidos, pero pues simplemente ya no son profesores, ¿sí? O sea, sí hay algunos profesores que pueden son adscritos y no profesores, ¿verdad? Entonces, en teoría, todos los adscritos de materno infantil y metropolitano son profesores para nuestro programa, ¿sí? Pero deben de reunir una serie de papelería para tener el título de profesor adjunto. Ya es una categoría, y luego profesor de cátedra, que es ya cuando tienes una nómina. Pero creo que no es solo lo económico, ni el que me digan soy profesor del TEC, ayuda, ¿sí? Pero el día a día y el trabajo con los chicos, pues creo que eso es al final lo que nos nutre. Sí, esta es la tercera plática que apenas me toca dando a conocer lo que hacemos. No han sido muchas, pero creo que para mí es la más importante, es una de mis alma mater, y creo que la enseñanza la tenemos en el corazón. Y si no hay enseñanza en el corazón, pues aunque le pagues 10 millones de pesos, no va a ser profesor ni mentor. Gracias de nuevo a la doctora.